Bueno, hola a todos. Hoy vamos con un nuevo vídeo de noticias. Los clientes empiezan a elegir ya abogado utilizando inteligencia artificial. Y voy un paso más atrás. En el sector legal, que es un sector tradicional, la confianza importa mucho y una buena fuente de generación de asuntos y de clientes tenía que ver con el prestigio, con la confianza, con el boca a oreja. Eso siempre ha sido así, sigue siendo así. En los últimos años también un factor relevante ha sido Google, porque según tu despacho apareciera búsqueda de Google más arriba o más abajo, pues lógicamente el cliente también era una fuente de acción, sobre todo en determinados asuntos, ¿no? A eso le llamábamos SEO. Según el despacho estuviera en mejor o peor posicionado según los criterios de Google, aparecías más arriba. Por supuesto, podías pagar, eso se llama SEM, y entonces, evidentemente, aparece al principio en los enlaces patrocinados. Pero esos dos términos siguen existiendo y entra en acción un nuevo término que quizá te suene, se llama GEO, y tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, ¿vale? La G de generativa. ¿Por qué? Porque cuando tú ahora haces una pregunta en Google, por ejemplo, lo primero que te suele sacar es un resumen de la respuesta. Si tú preguntas, por ejemplo, cuáles son los requisitos para divorciarse en España, pues hace un par de años lo que hacía era presentarte un listado de enlaces con páginas de despachos normalmente, en las cuales pues el despacho, antes de un blog o de una publicación del despacho en la que hablaba de ese tema. Eso funcionaba así hace unos años, pero ahora cada vez más lo que hace Google es ponerte una respuesta generada por IA, generada por un LLM, en el cual directamente responde a tu pregunta. Entonces, todo esto para deciros que cada vez tienen más pesos los motores de IA generativa y cada vez tiene más peso el posicionamiento que tiene tu despacho en estos motores de IA generativa, ¿vale? Puede que hayas visto, que le haya pasado a un compañero que, oye, me llegan menos consultas, menos temas y no sabes por qué. Bueno, pues puede tener que ver con esto, ¿no? Tú igual estabas bien posicionado, tu página del despacho estaba bien posicionada, digamos, para Google, para el SEO, pero no está tan bien posicionada para el GEO. Pues tiene que ver con esto, ¿no? El Gobierno remite al Congreso el proyecto de ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA. Hay un tema con la regulación que es un poco confuso y muchos despachos se están preguntando, pero entonces tenemos normativa de IA, no tenemos todavía en España. Bueno, seguro que has oído hablar del reglamento de inteligencia artificial, del AI Act en inglés, que es un reglamento europeo que es de aplicación, ¿vale? Y es un reglamento un poco complicado porque está entrando en vigor, digamos, en plazos sucesivos. Hay parte que ya entra en vigor, hay otra parte que iba a entrar en vigor y se ha retrasado. Y en paralelo, en España se está tramitando esta normativa o se acaba de enviar al Congreso este proyecto de ley orgánica, ¿vale? Entonces, ¿tenemos normativa? Sí, tenemos normativa en el sentido de que el reglamento de IA ya está parcialmente aplicable y tendremos esta nueva ley que desarrolla en parte el reglamento, que digamos le da potestad a la AESIA, que es el regulador específico para la IA, para poner multas, y tendremos, digamos, normativa cuando se pueda aprobar, porque no están muy claras las mayorías parlamentarias que ahora mismo tiene el gobierno, no está muy claro que permitan aprobar esta nueva ley orgánica. La Agencia de Protección de Datos impulsa un modelo común de cumplimiento en el sector público con el delegado de protección de datos como figura clave ante la IA. La AEPD, la Agencia de Protección de Datos, acaba de publicar una nota de prensa recientemente con recomendaciones para reforzar la gobernanza de protección de datos en las administraciones públicas. El foco es el sector público, no los despachos privados, y digamos lo que nos parece interesante es que el DPD, el delegado de protección de datos, se convierte en una figura clave para gestionar los retos relacionados con la IA. Claro, hay una parte de que la IA en el sector público, uno de los aspectos que más se comenta de la normativa es que la parte de, digamos, sanciones, o si ocurre un incumplimiento de una administración pública, no hay sanciones equivalentes a las que tiene un operador privado, a pesar de que la gravedad de una administración pública, digamos, haciendo alguna conducta contraria a la normativa de IA,
puede tener un impacto muy alto. Pero no se prevé un régimen sancionador para las administraciones públicas, de luego nada equivalente a lo que se prevé para el sector privado, ¿vale? Entonces, la Agencia de Protección de Datos está impulsando estos temas en el sector público, lo cual es una buena noticia, pero sería deseable, al menos esa es mi opinión, que las administraciones públicas tuvieran mayor responsabilidad de cara a infracciones relacionadas con temas de incumplimientos de la normativa de inteligencia artificial. Agrupo dos noticias ahora muy recientes y conectadas. Los titulares son: el impacto de la IA en los despachos está obligando a repensar cómo se prestan muchos servicios, y la IA está modificando la gestión de asuntos en los despachos y en las asesorías internas. Esto está pasando, vemos noticias habitualmente. Esto que os traemos son dos ejemplos concretos, y la realidad es que los despachos se están reorganizando, algunos con mayor intensidad que otros, y eso es probablemente lo que va a marcar más el éxito de esas firmas que sí que están haciendo los deberes, repensando procesos, viendo cómo la IA les puede ayudar a cosas que hacían de una determinada manera, hacerlas de otra, porque claro, hay despachos que siguen, digamos, por ejemplo, redactando desde cero cada vez que tienen un tema, cuando en el despacho hay precedentes, pero por lo que sea no los encuentran, están mal archivados, o sea, pues no los reutilizan, ¿no? Cuando hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten hacer esa labor perdiendo muchísimo tiempo, que es lo que al final igual no lo estás midiendo, pero deberías. Si estás, digamos, perdiendo tiempo en tareas repetitivas que podrías automatizar o podrías mejorar utilizando la inteligencia artificial, digamos, antes deberías estar pensándolo, ¿no? Porque yo creo que es un momento de, si no lo has empezado a hacer, empezar a pensar en tomar alguna decisión que igual puede ser incómoda, porque igual hay que repensar procesos, hay que reasignar tareas, y esto es lo que están haciendo los despachos que van más avanzados y lo que sale en este tipo de noticias. Así que la recomendación es que te pares un momento a entender el punto en el que está la IA a día de hoy, a entender que tu competidor probablemente ya está haciendo eso, y a repensar estos temas, ¿no? Procesos, perfiles, etcétera, digamos, apoyándote en la IA para poder hacerlo de una manera mucho más ágil y eficiente. Los premios a la innovación jurídica del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en el año 26 acaban de premiar varios trabajos que tienen que ver con gobernanza de la inteligencia artificial y responsabilidad por sistemas automatizados. Se acaban de otorgar estos premios del ICAM que acabamos de mencionar, y la IA, la inteligencia artificial, ha ocupado, digamos, varios de esos proyectos estaban focalizados en el tema de su impacto desde, digamos, desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, la adaptación de las entidades aseguradoras al reglamento de inteligencia artificial, la gobernanza del uso de la IA en organizaciones a través del legal design, responsabilidad civil por daños causados por sistemas automatizados o el uso de la IA generativa en la práctica jurídica en los tribunales. Con lo cual, la IA ha tenido bastante peso en estos premios de innovación, pero es que además también se han tocado otros temas, digamos, en la frontera de los temas legales, ¿no? Porque se ha hablado también y se han premiado trabajos relacionados con neuroderechos, con la protección del neurodato, con los interfaces cerebro-máquina, con la sostenibilidad de la órbita terrestre y la regulación del riesgo de colisión espacial, o sea, temas relacionados con el espacio muy interesantes, y otros más novedosos como el uso de blockchain y smart contracts para reforzar la eficacia del arbitraje. Todo esto para concluir que efectivamente en los premios de innovación pues estamos viendo cómo el derecho se expande hacia fronteras, digamos, poco tratadas anteriormente, ¿no? Estamos hablando del espacio, estamos hablando de los neuroderechos, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de blockchain. Son temas que cada vez más los abogados tenemos que tener en cuenta para nuestra práctica diaria. Alex, el asistente legal de inteligencia artificial de Legalitas, ha superado ya los 600.000 usuarios. Esta es la última noticia que vamos a comentar hoy.
Es un asistente de IA, que hay que decir que está dirigido al ciudadano más que al abogado. A día de hoy es gratuito, lo cual es un tema interesante y que daría para un debate interesante, porque Legalitas está ofreciendo, digamos, un asesoramiento legal, podemos decir, más o menos completo, más o menos variado. Digo porque no está centrado en una temática concreta y pensado para el usuario final, pero gratuito, o al menos a día de hoy gratuito, ¿no? Con lo que eso implica para, digamos, la comoditización o el hecho de que servicios legales que se podían estar cobrando, pues Legalitas o el chatbot Alex los está ofreciendo de manera gratuita, ¿no? Entonces, claro, aquí varios temas interesantes, ¿no? Porque el cliente ya llega preinformado por una IA antes de pisar tu despacho. Eso ya estaba pasando con Google, ya estaba pasando con ChatGPT, pero es que ahora le metes otra capa más, porque Alex es digamos, es una IA entrenada por abogados, digamos, respaldada por Legalitas, como estamos diciendo, y en la página web así lo cuentan. ¿Ayuda o complica la primera reunión? Bueno, dejo la pregunta para que la respondas tú, pero sin duda es una noticia interesante porque, digamos, alcanzó un volumen de usuarios interesante y al final seguro que te habrá pasado, pero el cliente muchas veces ya viene con, oye, que esto ya lo he mirado en esta IA y lo único que quiero es que lo valides, ¿no? Eso está pasando y hay que tomar una posición al respecto. Terminamos ya. Recuerda que los clientes están ya empezando a elegir abogado preguntando a la IA generativa. Si no te has enterado, pues vas a ir perdiendo progresivamente clientes. Ya que hablamos de este tema, la semana que viene tenemos preparada, agendada ya una entrevista sobre un tema que va a dar mucho que hablar, y es qué va a pasar con los juniors, con los abogados más jóvenes, cuando la IA haga, que ya está haciendo, lo que antes hacían ellos. Vamos a hablar con un socio de un despacho, vamos a hablar sin filtros, así que si te interesa, suscríbete para no perderte. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes más que el 90% de los abogados sobre lo que está pasando con la inteligencia artificial en nuestro sector, y ese es el propósito del canal. Que vengas aquí 10-15 minutos a la semana y salgas con criterio. Que cuando en el pasillo del juzgado alguien saque un tema relacionado con esto, pues tú ya tengas tu propia opinión. Si quieres ver cómo funciona Doya, que es una herramienta de inteligencia artificial de última generación, tienes un enlace en la descripción del vídeo. Puedes cargar tus propios documentos, puedes hacer una prueba que es gratuita de momento, dura 15 días y no te pide tarjeta. Si te ha gustado, dale a like, comparte, comenta, nos encantará que dejes cualquier mensaje sobre temas que te interesen, sobre algo con lo que no estés de acuerdo, sobre potenciales invitados, etcétera, etcétera. Nos vemos en el siguiente vídeo.